Roma, agosto del año 30 a.C. En la ciudad que domina el mundo, un hombre celebra su triunfo más grande. No ha sido una batalla cualquiera. No ha sido una guerra cualquiera. El joven Octavio, que pronto se llamará Augusto, ha derrotado a la última amenaza contra Roma. Y su victoria es tan completa que puede permitirse el lujo de reescribir la historia. En sus manos tiene los archivos de Egipto. Tiene los testimonios de los soldados. Tiene la pluma de los poetas. Virgilio, Horacio, Propercio, Flavio Josefo, todos escriben por encargo. Todos difunden la misma imagen. Una reina loca. Un monstruo fatal. Una mujer ambiciosa y manipuladora que usó su belleza para enloquecer a los hombres más poderosos de Roma. Una oriental de costumbres lascivas que amenazó la virtud del imperio. Una prostituta, una ninfómana, una serpiente que debía ser aplastada. Su nombre es Cleopatra. Y lo que Octavio construye en esos días es una de las campañas de propaganda más exitosas de la historia. 2000 años después, seguimos viendo a Cleopatra a través de esos ojos romanos. 2000 años después, la tememos más de lo que la amamos. 2000 años después, apenas comenzamos a preguntarnos, ¿y si todo fue mentira? Bienvenidos a Cleopatra. La reina que los romanos temieron. La mujer que la historia convirtió en leyenda negra. Y la gobernante que estamos empezando a redescubrir. Alejandría, año 69 a.C. En el Palacio Real, junto al gran puerto, nace una niña. Es la tercera hija de Ptolomeo XII Auletes, el rey de Egipto. Pero no es una recién llegada cualquiera. Cleopatra pertenece a la dinastía ptolemaica, la familia macedonia que gobierna Egipto desde la muerte de Alejandro Magno. Es griega de origen, no egipcia. Pero desde pequeña, algo la diferencia de sus antepasados. Los Ptolomeos, durante 3 siglos, habían gobernado Egipto sin aprender la lengua del país. Se consideraban superiores, macedonios entre egipcios, griegos entre bárbaros. Cleopatra, en cambio, será la primera de su dinastía en dominar el egipcio. Aprende también griego, por supuesto, y arameo, y hebreo, y latín, y las lenguas de los pueblos del desierto. Plutarco, el historiador griego, escribe que era un placer oír su voz, con la que, como un instrumento de muchas cuerdas, podía pasar de una lengua a otra. Así que eran pocas las naciones bárbaras a las que respondía por intérprete. Esta capacidad lingüística no es un simple talento. Es una herramienta política. Cleopatra entiende que Egipto no es solo el país de los griegos. Es un reino multicultural, con tensiones constantes entre egipcios y macedonios, entre sacerdotes y campesinos, entre la élite y el pueblo. Hablar la lengua del pueblo es gobernar con legitimidad. Cuando su padre muere en el año 51 a.C., Cleopatra tiene 18 años. Su testamento es claro, ella reinará junto a su hermano Ptolomeo XIII, que tiene 12. Es la costumbre ptolemaica. Los hermanos se casan y gobiernan juntos. Pero Cleopatra no tiene intención de compartir el poder. En sus primeros meses como reina, elimina el nombre de su hermano de los documentos oficiales. Gobierna sola. Los consejeros de Ptolomeo XIII no lo toleran. Potinus, el eunuco que controla al joven rey, Achillas, el general, Teodoto, el tutor del príncipe, conspiran contra ella. En el año 48 a.C., Cleopatra es derrocada. Huye con su hermana Arsínoe a la región de Tebas, en el Alto Egipto. Desde allí, reúne un ejército. Espera su momento. Mientras tanto, al otro lado del Mediterráneo, la República Romana está en llamas. Julio César y Pompeyo se enfrentan en una guerra civil que decidirá el destino del mundo. En la batalla de Farsalia, César vence. Pompeyo huye. Y huye hacia Egipto, donde cree encontrar refugio. Llega al puerto de Pelucio, en el delta del Nilo, en septiembre del 1948 AC.
Los consejeros de Ptolomeo XIII ven una oportunidad. Si matan a Pompeyo, ganarán el favor de César. Así lo hacen. Cuando Pompeyo desembarca, lo apuñalan en la orilla. Le cortan la cabeza y la envían a César como regalo. César no se alegra. Pompeyo era su enemigo, sí. Pero también era su yerno, su antiguo aliado, un cónsul de Roma. Su asesinato es una afrenta. César llega a Alejandría, se instala en el palacio real, y exige que Cleopatra y Ptolomeo XIII disuelvan sus ejércitos y se reconcilien. Y aquí ocurre el momento que la leyenda convirtió en mito. Cleopatra está fuera de la ciudad, con su ejército, bloqueada por las fuerzas de su hermano. No puede entrar sin ser capturada. Así que idea un plan. Según Plutarco, se introduce en un barco pequeño con un solo amigo, Apolodoro el siciliano. Al anochecer, llega al palacio. Y como no hay otra forma de pasar desapercibida, se enrolla en una alfombra, o quizás en un saco de dormir, y Apolodoro la lleva así hasta la presencia de César. Cuando la alfombra se despliega, César queda cautivado. No necesariamente por su belleza, los historiadores discuten si era hermosa en el sentido clásico, sino por su inteligencia, su audacia, su carácter. Cleopatra, en ese momento, no está buscando un amante. Está buscando un aliado. Y encuentra al más poderoso del mundo. La relación que sigue es política y personal a la vez. César restaura a Cleopatra en el trono. Ptolomeo XIII muere ahogado en el Nilo durante la batalla. Cleopatra se casa con su otro hermano, Ptolomeo XIV, de 11 años, pero gobierna sola. En junio del 1947 AC, da a luz a un hijo, Ptolomeo César, conocido como Cesarión. César reconoce al niño como suyo, aunque no lo nombra heredero. Cleopatra viaja a Roma con su hijo y su séquito. Vive en la villa de César, al otro lado del Tíber. Pero en Roma, la situación es tensa. César está casado con Calpurnia, tener una amante extranjera escandaliza a la aristocracia. Cicerón, el gran orador, escribe, detesto a la reina. Su insolencia cuando vivía en la villa de César, el recuerdo de ella me resulta doloroso. El 15 de marzo del 44 a.C., César es asesinado. Cleopatra huye de Roma con Cesarión. Regresa a Alejandría. Poco después, Ptolomeo XIV muere, envenenado, según algunos, y Cleopatra nombra a Cesarión como su cogobernante. Tiene 25 años. Ha sobrevivido a 2 hermanos, a una guerra civil, al asesinato de su aliado más poderoso. Y ahora debe navegar en las aguas turbulentas de la República Romana después de César. Roma se divide. Los asesinos de César, Bruto y Casio, controlan Oriente. Los herederos, Octavio y Marco Antonio, controlan Occidente. Cleopatra, pragmática, apoya a los que pueden beneficiar a Egipto. Pero cuando Antonio llega al este, ella sabe que debe conocerlo. En el año 41 a.C., Antonio convoca a Cleopatra a Tarso, en la costa de Asia Menor. Quiere interrogarla por haber apoyado a sus enemigos. Ella, una vez más, sabe jugar sus cartas. Lo que hace entonces es una obra maestra de propaganda política. No llega como una reina acusada. Llega como una diosa. Según Plutarco, sube por el río Citno en una barca con la popa dorada, las velas de púrpura, los remos de plata. Ella está recostada bajo un toldo de oro, vestida como Afrodita, rodeada de niños como cupidos que la abanican. Antonio, fascinado, olvida el interrogatorio. Cae rendido. Y Cleopatra gana, una vez más, el aliado que necesita. Los años que siguen son los de mayor poder de Cleopatra. Antonio le concede territorios, Chipre, Creta, Cilicia, Judea. Ella le da 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y más tarde Ptolomeo Filadelfo. Juntos gobiernan Oriente, mientras Octavio gobierna Occidente. Pero la relación también le cuesta caro a Antonio.
En Roma, Octavio explota el escándalo. Antonio se ha casado con Octavia, la hermana de Octavio, pero ahora vive con Cleopatra. Se ha convertido en un traidor a la virtud romana, dominado por una reina extranjera. La propaganda de Octavio funciona, Antonio ya no es un héroe romano, sino un esclavo de la pasión. En el año 34 a.C., Antonio lleva a cabo un acto que será su sentencia de muerte política. En las llamadas donaciones de Alejandría, reparte territorios romanos entre los hijos de Cleopatra. A Cesarión lo nombra rey de reyes. A Alejandro Helios le da Armenia, Media y Partía. A Cleopatra Selene le da Cirenaica y Creta. A Ptolomeo Filadelfo le da Siria y Asia Menor. Octavio tiene lo que necesita. No declara la guerra a Antonio, que sigue siendo un ciudadano romano. Declara la guerra a Cleopatra. A la extranjera. A la reina que amenaza Roma. La propaganda alcanza su punto máximo, Cleopatra es el enemigo, Antonio es su títere, y Octavio es el salvador del mundo romano. La batalla final se libra en Actium, frente a la costa de Grecia, el 2 de septiembre del año 31 a.C. Las flotas de Antonio y Cleopatra se enfrentan a las de Octavio, comandadas por su general Agripa. La batalla está igualada hasta que Cleopatra, por razones que los historiadores aún discuten, ordena a sus barcos que se retiren. Antonio la sigue. La derrota es completa. De regreso en Alejandría, Antonio espera que Octavio negocie. Pero Octavio no negocia. Antonio, desesperado, recibe la falsa noticia de que Cleopatra ha muerto. Se arroja sobre su espada. Herido, lo llevan ante ella, y muere en sus brazos. Cleopatra, ahora sola, se enfrenta a Octavio. Él la recibe con frialdad. No le ofrece términos. Piensa llevarla a Roma, encadenada, para exhibirla en su triunfo. Cleopatra, que ha gobernado durante 22 años, que ha sido reina desde los 18, que ha sobrevivido a 2 hermanos, a 2 guerras civiles, a las traiciones de sus propios consejeros. No está dispuesta a humillarse. El 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra se encierra en su mausoleo junto a sus 2 doncellas. La forma exacta de su muerte es un misterio. La tradición dice que se dejó morder por un áspid, la serpiente sagrada de Egipto, cuya mordedura garantizaba la inmortalidad. Otros creen que usó un veneno más rápido, guardado en un peine hueco. Lo que importa no es el método, sino el mensaje, ella decide su muerte. No se la entrega a Octavio. Octavio, frustrado, no puede exhibirla en su triunfo. Pero puede controlar su memoria. Y lo hace con una eficacia que perdura hasta hoy. Los poetas de su círculo se ponen a trabajar. Virgilio, en la Eneida, la describe como una reina que huye con sus velas al viento, una amenaza para la piedad romana. Horacio escribe odas celebrando su derrota. Propercio la convierte en un símbolo de lujuria oriental. La imagen se fija. Cleopatra era una prostituta, una ninfómana, una mujer que usó el sexo para manipular a los hombres y amenazar a Roma. Los historiadores romanos siguen la misma línea. Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, todos repiten los mismos clichés. La reina oriental, lujuriosa y depravada, que casi destruye la república. Durante siglos, esta es la única Cleopatra que existe. Dante la coloca en el infierno, entre los lujuriosos, condenada por su pecado de pasión. Boccaccio, en el siglo XIV, la describe como una mujer que no ganó gloria por casi nada más que su belleza, mientras que se hizo conocida en todo el mundo por su avaricia, crueldad y lujuria. Shakespeare, en el siglo XVII, le da matices, pero su Cleopatra sigue siendo la mujer que enloquece a Antonio con su infinita variedad. Y sin embargo, hay otra Cleopatra. Una Cleopatra que ha comenzado a emerger en las últimas décadas. Cuando los historiadores han dejado de leer las fuentes romanas como verdades incuestionables y han empezado a preguntarse quién ganaba con esa imagen. Esa otra Cleopatra habla 9 idiomas.
Es una diplomática consumada que negocia con los imperios más poderosos de su tiempo. Es una administradora eficaz que moderniza la economía egipcia, que reduce la corrupción, que estabiliza la moneda, que convierte a Egipto en el estado más rico del Mediterráneo oriental. Es una reina que se presenta a sí misma como Isis, como la diosa madre, para conectar con un pueblo que nunca antes había aceptado a sus gobernantes griegos. Esa otra Cleopatra, cuando llega al trono, hereda un reino endeudado con Roma, plagado de tensiones étnicas, amenazado por la hambruna y la sequía. Durante 22 años, lo mantiene independiente. Durante 22 años, evita que Roma lo absorba. Solo cuando el poder de Roma se concentra en un solo hombre, cuando Octavio ya no tiene rivales internos, cuando puede dedicar todos sus recursos a un solo objetivo, Egipto cae. Los romanos le tenían miedo. No por su belleza. Por su inteligencia. Por su capacidad para mantener a raya al imperio más poderoso del mundo. Porque era una mujer, una extranjera, y se atrevía a desafiar a Roma. North Fry, el crítico literario, lo resume con claridad, era una persona a la que los romanos realmente temían. La campaña de Octavio fue tan eficaz porque convirtió ese miedo en desprecio. Si Cleopatra era una prostituta, su poder era ilegítimo. Si era una seductora, sus logros políticos no contaban. Si era una reina loca, su gobierno era una aberración. La historia, escrita por los vencedores, repitió estas mentiras durante 2000 años. Hoy, los historiadores reconstruyen una imagen más completa. Sabemos que Cleopatra no era simplemente la amante de César y Antonio. Era una gobernante que ejerció el poder con eficacia antes de conocer a ninguno de ellos. Sabemos que sus relaciones con los líderes romanos no fueron simples aventuras, sino estrategias políticas para preservar la independencia de Egipto. Sabemos que su reinado fue uno de los más prósperos y estables de la dinastía ptolemaica. El historiador Jan Bingen advierte que debemos poner a un lado las innumerables Cleopatras generadas por la propaganda hostil de Octavio o, desde el Renacimiento, por el teatro, la pintura, la novela, el cine. La verdadera Cleopatra está más allá de esa leyenda, esperando ser redescubierta. La escritora Francine Cross, en su reciente libro sobre Cleopatra, resume así lo que hemos perdido, si vemos a Cleopatra a través de cualquier lente que no sea su apariencia, su seducción, su agencia sexual y sus relaciones con dos hombres, vemos a una líder valiente y altamente competente. Reverenciada como una diosa viviente, era una diplomática consumada y una estratega militar. Ayudó a mantener a Alejandría como una de las ciudades más vibrantes y hermosas del mundo antiguo. Incluso mientras tomaba las decisiones complejas y llevaba a cabo los deberes de gobernar un estado multilingüe y multicultural. Cleopatra murió hace 2000 años. Pero su historia sigue siendo relevante porque sigue siendo la historia de cómo la historia se escribe. El miedo al poder femenino, el desprecio a la mujer extranjera, la necesidad de reducir a las gobernantes a sus cuerpos, a sus amantes, a sus supuestas debilidades. Esa es la herencia de Octavio. Esa es la imagen que hemos heredado. Pero cada vez más, alzamos la alfombra. Y debajo, no encontramos a la seductora, no encontramos a la prostituta, no encontramos a la reina loca. Encontramos a Cleopatra. La mujer que hablaba 9 idiomas. La reina que mantuvo a raya a Roma durante 22 años. La gobernante que se negó a ser humillada. La que eligió su propia muerte, su propia inmortalidad. Esa Cleopatra no nos inspira miedo. Nos inspira admiración. Y después de 2000 años, es hora de que la historia, por fin, la conozca.